Buenos días, compañeros. Voy a hablar de los modelos de diagnóstico pedagógico para intervención pedagógica. En- El diagnóstico educativo pedagógico constituye entre docentes y alumnos un ejercicio fundamental de aproximación que implica el descubrimiento de aspectos cognitivos, actitudinales y aptitudinales del grupo y de cada uno de los integrantes. El diagnóstico nos llevará a reconocer cuáles son las problemáticas que tiene nuestro grupo o algún individuo. El diagnóstico psicométrico es un test que mide de forma tipificada, objetiva, ciertos aspectos psicológicos de las personas. Se aplica principalmente para evaluar los rasgos de personalidad, actitudes o la forma que reacciona ante determinada situación. Entre las características del diagnóstico psicométrico encontramos que esta evaluación pretende descubrir cuáles son las habilidades cognitivas, emocionales o de destreza en lo laboral, en lo personal y social. Este examen cumple su función siempre y cuando su objetivo sea encaminarlo lo mejor posible para tener los datos objetivos de la persona. La persona a la que se le realiza este test debe ser lo más honesta posible para obtener un mejor éxito. Y la persona indicada para aplicar este test es un psicólogo y debe brindar un clima de tranquilidad y confianza. En esto tenemos los tipos de test psicométricos que son el laboral, de personalidad y de inteligencia. El test laboral nos permite indicar si la persona a la que estamos entrevistando es apta para que pueda obtener el puesto que está vacante. Entre esos exámenes podemos encontrar el FODA, que permite acceder a un perfil conductual del postulante. En el test de personalidad se utiliza para evaluar las fortalezas y las debilidades de las personas. Estas pruebas están diseñadas para identificar el lado emocional y actitudinal de la persona. Entre los test de este tipo de test psicométricos se encuentra el Myers y el NeoPR, el cuestionario 16PF, el inventario de personalidad multifacético de Minnesota. En los test de inteligencia se busca medir la forma tipificada y objetiva ciertos aspectos psicológicos de la persona. Se aplica principalmente para evaluar rasgos de personalidad, actitudes o la forma de reaccionar ante determinadas situaciones. Para estas pruebas tenemos el escala Wechsler de inteligencia personal y de preescolar y de primaria, y la escala de inteligencia de Stanford-Binet, escalas de capacidad diferencial. Yo me basé más en el diagnóstico cognitivo, que es este último. Este diagnóstico cognitivo se basa en el pensamiento y explorar la capacidad de la mente humana para modificar y controlar la forma en que los estímulos afectan a nuestra conducta, sustentan el aprendizaje como un proceso donde se modifican significados de manera externa. El aprendizaje que se realiza mediante la relación de diversos aspectos registrados en la memoria para producir conocimiento. Las características del diagnóstico pueden influir, tienen factores que influyen, como que considera que alguna simbología sirve para crear conocimiento. En el sujeto se presentan razonamiento, memorización, codificación, etc.
De toda esta información que recibe, con el conocimiento que posee, se da un aprendizaje comprensible. O sea, cuando recibimos nosotros información, la cotejamos con la información que ya tenemos y podemos darle un significado propio, pero siempre y cuando esté basado en un conocimiento ya sustentado. Las ventajas es que utilizan metodología experimental, integran prácticas de otros enfoques, se adquieren capacidades nuevas que permiten optimizar el aprendizaje. Por ejemplo, cuando un estudiante, la redundancia, va a estudiar, muchos tienen métodos diferentes para poder consolidar ese conocimiento. Por ejemplo, muchos hacen mapas conceptuales, ya empiezan a ocupar la simbología, mapas mentales, algún cuestionario, etcétera. Para este diagnóstico hay varios instrumentos en los que están la evolución cognitiva de Montreal, MoCA, por sus siglas en inglés, Mini examen del estado mental y Minocode, entre otras. Los ejemplos para este diagnóstico se encuentran el aprendizaje de descubrimiento inductivo, método de generación de reglas, enseñanza guiada, aprendizaje por recepción deductivo y enseñanzas expositivas. Por ejemplo, los maestros, se dice que volvemos a repasar la primaria cuando estamos dándole clases a los niños. Es como si dicen, ya me quedó claro este aprendizaje, ¿no?, que no obtuve en la primaria. Entre los instrumentos de diagnóstico, la escala Montreal es una prueba. Su función ejecutiva y visoespacial, la identificación, la memoria, la atención y el lenguaje, la abstracción, el recuerdo y la orientación. Este instrumento es para identificar algún problema mental o de memoria en persona, pero que no tengan un historial clínico de que hayan padecido algún familiar, por ejemplo, Alzheimer. El mini mental se utiliza eventualmente como parte del proceso cuando se considera un diagnóstico de demencia. Es una prueba escrita de puntuación máxima de 30 minutos en las que las puntuaciones inferiores indican problemas cognitivos más graves. Es como cuando ya las personas mayores empiezan a tener problemas mentales, entonces es para diagnosticar qué tan avanzada está su demencia. El Minicode es una herramienta de cribado cognitivo breve. Se ha indicado como una posible prueba de demencia, de detención para demencia en atención primaria porque se ha informado que es exacto y relativamente fácil de administrar. Este es ya para las personas que cuentan con un historial de demencia o de alguna enfermedad de la memoria en familiares. En los niños, las herramientas usadas para la evaluación del desarrollo y del comportamiento son cuestionarios formales o listas de verificación que se basan en investigación y que hacen preguntas acerca del desarrollo del niño, como el lenguaje, el movimiento, el pensamiento, la conducta y emociones. Cuando creemos como padres que nuestro hijo puede tener algún desarrollo que no es normal para su edad, podemos contestar ciertos test y eso lo podemos llevar a lo mejor a nuestro pediatra y él, ya basándose en las escalas de crecimiento, ya podría decirnos si el desarrollo de nuestros hijos es el óptimo o necesita que se lleve a tratamiento. En el control de desarrollo, pues se hacen preguntas como si la talla de nuestro hijo es la propia de su edad, tanto peso, talla, desarrollo, que si caminó antes o después, etcétera.
En evaluación de desarrollo también es para profesionales o personas que estén a cuidado del niño como profesores. Ellos los que ven es que si de manera cognitiva ellos están obteniendo el conocimiento de acuerdo a su edad. Y pruebas de desarrollo es lo que ocupan los pediatras en el desarrollo psicológico infantil, que si tiene algún retraso en el desarrollo, etcétera. Es importante que como pedagogos tengamos el amplio entendimiento de estos modelos de diagnósticos psicopedagógicos, pues es base de nuestro deber profesional saber aplicarlos de manera correcta, para así poder identificar, modificar, crear y aplicar nuevos modelos pedagógicos y estrategias para intervenir en el desarrollo de los educandos sin dejar excluidos a ninguno. La aplicación correcta de los diferentes instrumentos de valoración nos permite identificar el nivel de apoyo que necesita el estudiante para poder desarrollar el aprendizaje significativo que pueda aplicar en diferentes entornos de su día a día, aunque la aplicación y resultados de cada test puede variar según el sujeto. Hay parámetros que nos podrían indicar el camino indicado para la correcta intervención. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Hasta luego.